El sol se había puesto hacía horas, y con él, toda mi esperanza. El bosque, que de día era un laberinto verde y lleno de vida, ahora era una catedral de sombras negras y silencios rotos. Cada crujido de hojas secas bajo mis botas sonaba como los pasos de alguien más. Cada sombra danzante que proyectaba la luna se convertía en una figura acechante. Justo en el borde de mi visión, estaba perdido, sin remedio, sin brújula y sin la más mínima idea de qué dirección tomar. El pánico era una serpiente fría que se enroscaba en mi estómago. Justo cuando estaba a punto de rendirme, de acurrucarme contra un tronco y esperar lo inevitable, un aroma extraño flotó en el aire helado. Era dulce, empalagosamente dulce, como miel silvestre mezclada con el olor terroso de la descomposición, como flores marchitándose. Era un olor antinatural, pero en mi desesperación representaba algo, una dirección, un rastro que seguir. La esperanza, por más tonta que fuera, surgió de nuevo en mi pecho. Así que, con las últimas fuerzas que me quedaban, seguí ese aroma peculiar. Me condujo a través de zarzas que arañaban mi piel y ramas bajas que me golpeaban la cara, hasta que finalmente emergí en un claro circular. La luna llena lo bañaba todo con una luz pálida y fantasmal, y en el centro, solitario y majestuoso, se erigía un árbol. Pero no era un árbol normal, era colosal, nudoso, con ramas que se retorcían hacia el cielo, como los brazos de un gigante atormentado. Su corteza era lo que me heló la sangre. No era madera, estaba cubierta de rostros, docenas, quizás cientos de ellos, todos fundidos en la superficie del tronco, con las bocas abiertas y los ojos desorbitados, en gritos silenciosos y eternos. Parecían hechos de la misma madera del árbol, pero la expresión de agonía era tan real que dolía mirarlos. Mi terror inicial dio paso a una mórbida fascinación. Me acerqué, paso a paso, sintiendo el suelo blando bajo mis pies. Casi todos los rostros parecían antiguos, erosionados por el tiempo. Pero uno parecía inquietantemente fresco. Estaba a la altura de mi pecho, el de un hombre joven. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en algo que yo no podía ver, y reflejaban un terror tan puro, tan palpable, que sentí un escalofrío recorrer mi columna. Era como si hubiera sido absorbido por el árbol hacía solo unos momentos. Sin pensarlo, movido por un impulso inexplicable, extendí la mano. Mis dedos temblorosos rozaron la mejilla de ese rostro fresco. La superficie no era dura como la madera, estaba suave, tibia, como piel humana. Y entonces ocurrió lo imposible. El rostro parpadeó. Sus párpados se cerraron y se abrieron en un movimiento lento y agónico. Un grito ahogado se atascó en mi garganta. Intenté retirar la mano, pero ya era tarde. Una resina pegajosa y translúcida, del color del ámbar, brotó de la corteza a mi alrededor, envolviendo mi mano y mi muñeca con una velocidad sorprendente. Era espesa, como savia caliente, y me atrapó contra el tronco. El pánico se apoderó de mí. Tiré con todas mis fuerzas, pero la resina se aferraba a mí como un pegamento viviente. Fue entonces cuando los otros rostros, los cientos de rostros en el árbol, parecieron girarse lentamente hacia mí. Sus ojos de madera me siguieron, y sus bocas, antes congeladas en gritos, se estiraron, se curvaron en una bienvenida colectiva y silenciosa. El olor dulce, el de miel y descomposición, se volvió abrumador, casi inhabitable. Y finalmente, con un horror que me paralizó por completo, lo entendí. No estaba mirando un árbol, estaba mirando una tumba colectiva. La resina no quemaba. De hecho, se sentía extrañamente tibia, casi viva. Seguí forcejeando, retorciéndome, pero cuanto más luchaba, más profundo parecía hundirse mi piel en esa sustancia pegajosa y ambarina. La resina comenzó a trepar por mi antebrazo, pero algo extraño sucedió. Los rostros en la corteza comenzaron a cambiar. Sus expresiones de terror se suavizaron, ya no gritaban, sus labios de madera se movían,
formando palabras silenciosas, como si intentaran advertirme de algo. El rostro más reciente, el de los ojos abiertos, el que había parpadeado, me miró fijamente, y con una lentitud insoportable, negó con la cabeza. Fue una revelación helada, una verdad susurrada en el silencio del bosque. El árbol no te atrapa para matarte, te atrapa para que no escapes, porque algo más camina en este bosque, algo que se siente atraído por el olor de la resina fresca, y lamentablemente yo ya estaba marcado. El aroma dulce se volvió más y más intenso, demasiado intenso. Los rostros comenzaron a susurrar, pero no con palabras, con respiraciones. Un coro de inhalaciones y exhalaciones fantasmales que parecían surgir de la propia madera. De repente, una brisa atravesó el claro, pero no movió ni una sola hoja de los árboles circundantes. Movió las sombras, desde el borde oscuro del bosque. Algo alto, demasiado alto, se inclinó entre los árboles. No tenía una forma clara, era una silueta desproporcionada, una mancha de oscuridad más profunda que la noche, con extremidades largas y delgadas que se doblaban en ángulos imposibles, y estaba oliendo el aire. Su cabeza se giró lentamente en mi dirección. En ese instante, la resina aceleró su avance. Subió por mi brazo, cubriendo mi codo, mi hombro, no para inmovilizarme más, era para cubrirme, para ocultar mi olor, mi calor, mi misma presencia. Los rostros no eran víctimas atrapadas, eran escondites. El árbol era una armadura viviente, pero ya era tarde. Esa cosa ya me había visto. La criatura no se acercó de inmediato. Esperó en el borde del claro, observando como si disfrutara mi miedo, saboreándolo como un aperitivo. Los rostros en el árbol empezaron a abrir la boca, uno por uno, en una secuencia macabra, pero no gritaban. Inhalaban todos a la vez, creando un vacío de sonido a mi alrededor. La resina subió por mi cuello, pegajosa y tibia. Y entonces lo entendí del todo. El árbol no convierte a las personas en corteza, las guarda, las esconde dentro de sí, para que esa cosa no las encuentre. Porque lo que camina en este bosque no devora cuerpos, devora algo más. Devora lo que hay detrás de los ojos, el alma, la conciencia, la esencia. El árbol era una tumba, sí, pero también era un refugio, un santuario terrible. Y yo estaba decidiendo, demasiado tarde, si prefería ser protegido dentro de esta prisión de madera o ser encontrado por aquello que acechaba fuera. No sé cuánto tiempo pasó, un minuto, una eternidad. La criatura finalmente se movió, se deslizó hacia el claro, sin hacer un solo ruido. Los rostros dejaron de moverse. El bosque entero guardó un silencio sepulcral. La cosa rodeó el árbol lentamente oliendo, y se detuvo justo frente a mí. Su silueta se inclinó, tapando la luz de la luna. No tenía rostro, solo un vacío, y sentí algo frío y afilado atravesar mis pensamientos, no mi piel, mi mente. Estaba buscando dentro de mí. Justo en ese momento, la resina cubrió mi rostro. La dulzura abrumadora llenó mis fosas nasales, mis pulmones. Luego, una oscuridad total, silencio absoluto. Cuando volví a ver, todo era diferente. Estaba quieto e inmóvil, pero podía sentir el bosque. Podía sentir el viento en las hojas, la humedad de la tierra, podía oler la miel y la descomposición, y podía ver desde la corteza. Ahora, hay un rostro nuevo en el árbol. Mis ojos están abiertos, fijos, en el claro vacío. Si alguna vez te pierdes en este bosque y ves un árbol colosal lleno de rostros que te miran, no te acerques. No es una trampa, es una advertencia. Y yo soy uno de los que advierten, porque la criatura sigue aquí, sigue esperando y siempre tiene hambre. Gracias por escuchar. Me gustaría preguntarte, ¿alguna vez sentiste que un lugar te protegía de algo invisible? Cuéntamelo abajo, en los comentarios. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima historia.